Dios que tiene misericordia de nosotros. Cuando ya ven que pues nosotros somos sobrevivientes de un terremoto de 8.2 y pues Dios nos ha permitido seguir, mi hermano. Todo es por su gracia, todo es por su misericordia. Así que tú dale gracias. El martes en la oración hablamos de traer gratitud. Trae gratitud a la casa del Señor. Trae gratitud a la casa de Dios, mi hermano. Porque en la gratitud está la bendición. En la gratitud está tu sanidad. En la gratitud está tu liberación, mi hermano. Y como te decía, mi hermano, yo vi a ese varón, un video donde está ese varón arriba de un vehículo, clamando, hincado, suplicándole a Dios, mi hermano. Y como te digo, naturalmente el vehículo se hubiera movido, se lo hubiera llevado a la corriente, pero ese vehículo permaneció. Nada más estaba el techito del vehículo, mi hermano. Entonces, hay que dar gracias porque si estamos aquí es porque Dios tiene propósito contigo. Amén. Hoy quiero compartir contigo un tema, se llama Dios llama a los menos calificados. Y mi hermano, es algo que a mí me costó mucho entender cuando llegaba a Cristo, a los pies de Cristo, y pienso que muchos batallan con este tema antes de llegar a Cristo y aún ya llegando. Una cuestión que nosotros lidiamos, que batallamos cuando iniciamos en los caminos del Señor. Y para eso te invito a abrir tu Biblia. Te invito a abrir tu Biblia de Jueces capítulo 6, versículo 14. Que ya lo tenga, dígame, y si me lo puede leer, por favor. Hoy van a leer ustedes. Mi hermano, Jehová le está hablando a Gedeón, le está haciendo un llamado. La semana pasada hablábamos justamente de eso, pero el Señor hablaba, pero la comida como acto sagrado. Pero ahorita, mire, te decía que hoy te voy a hablar de Dios llama a los menos calificados. Cuando Jehová se le presenta a Gedeón y le empieza a revelar su llamado, a darle la encomienda, a darle de su conocimiento la encomienda que éste le había dado, ¿qué empieza a decir Gedeón, mi hermano? Que su familia era pobre y que él era menor que todos sus hermanos. ¿Tú crees que Dios no sabía eso? Dime tú, mi hermano, ¿tú crees que Dios no lo sabía? Dios lo sabía porque Él conoce todo, mi hermano. Pero ¿sabes qué era más fuerte que la necesidad de Gedeón? La necesidad del pueblo de Dios, mi hermano. Y Dios empieza a levantar siervos, empieza a levantar personas con corazones dispuestos para servir a su pueblo. Hay prioridades, mi hermano. Y la prioridad de Dios es que su pueblo prevalezca, permanezca. Amén. Y aquí estaba Jehová enfrente de Gedeón, siendo pobre, siendo el más pequeño de sus hermanos, el menos experimentado en guerra. Y aquí estaba Dios, aún sabiendo sus limitantes, lo estaba considerando no para cualquier misión, mi hermano. Iba a volverse de ser el pobre y el pequeño a convertirse en el guerrero, libertador, juez del pueblo de Dios. Estamos. Y es algo que Dios, mi hermano, no te va a llamar por lo que tengas, no te va a llamar por la condición en la que estás, sino te va a llamar porque Él ve el propósito que ha establecido en ti, mi hermano. Amén. Ahora vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 9. Ahí está Jehová hablando con Moisés, mi hermano. Y le está dando la encomienda, la misión a Moisés de lo que éste iba a hacer en su nombre. ¿Y qué responde Moisés? ¿Quién soy yo? Y Dios le dice,
yo estaré contigo. Así como le dijo a Gedeón, mi hermano, así como le dijo a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ciertamente yo estaré contigo. Jehová le dice a Gedeón. Y ahora alguien que me pueda leer lo que le dijo a Moisés, en lo último, en el verso 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y este será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Yo estaré contigo. Jehová diciéndole a Moisés, ¿no te pareciera suficiente, mi hermano? ¿No te pareciera suficiente que el Dios al que has creído te diga, ve porque yo estaré contigo? ¿No te parece suficiente, mi hermano? Para ellos no les pareció suficiente. Y ciertamente para muchos a veces no nos es suficiente, mi hermano. Pero debería ser suficiente, porque Dios no miente, porque Él lo que dijo lo va a cumplir. Quiero compartirte esta experiencia que tuve con mi esposo. Dios nos habla y nos lleva a orar a un lugar recién convertidos en Cristo, mi hermano. Y llegamos a este lugar, no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos de liberación, no sabíamos, apenas incluso estamos aprendiendo a orar, mi hermano, incluso apenas estábamos empezando a leer la Biblia y Dios nos lleva a este lugar, mi hermano, a postrarnos, a pedirle y a clamar por Él. Y Dios nos habla y nos dice, confíen en mí, así como yo he confiado en ustedes. Confíen en mí, así como yo he confiado en ustedes. Y aquí estaba Jehová confiando en Gedeón, a pesar de ser menor, a pesar de no tener dinero. Y aquí estaba Jehová confiando en Moisés, mi hermano, siendo un exconvicto, siendo que se había ido de Egipto por cometer un crimen. Recordemos, Dios no te va a llamar por tus capacidades. Dios no te va a llamar por lo que tienes. Dios te llama porque ya puso propósito en ti. Marcos capítulo 16, versículo 17. Si ya lo tienes, di amén, mi hermano. Dice, antes pues quiero que recuerdes lo que estamos leyendo en Éxodo, que le dijo Dios que iba a hacer señales en su nombre, le dijo a Moisés. Y aquí en Marcos capítulo 16, versículo 17 nos dice, el que creyere y fuere bautizado será, dice, y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí también Dios está hablando de señales, mi hermano. Señales que regresemos ahora a Éxodo capítulo 3, versículo 9. Mi hermano, Dios te va a dar una encomienda, sí, pero Él te va a respaldar. Dios te va a dar una encomienda, pero Él va a guiar cada uno de tus pasos. Dios te va a dar una encomienda, pero Él es el que ha dado señales de su presencia, de su poder, mi hermano. Amén. Ahora vamos sobre el mismo Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 3. Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 3. Vuelve Jehová a hablarle a Moisés y él empieza a decirles que no me van a creer. Y si vamos más adelante, dice, es que yo no sé hablar. Y empieza a
ahí nos damos cuenta que Moisés estaba pensando conforme a su carne y no se había dado cuenta que no se trataba de él, que dice su palabra, que no es con sus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Ahí como lo deja escrito en Zacarías, imagínate, no es con sus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Y era lo que Moisés no había entendido. Él decía, no me van a creer a mí y a lo mejor tú sientas ese anhelo de querer hablarle a alguien, de contarle lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios ha puesto tu vida, mi hermano, como por señal de lo que Él hace. Dios se maneja por señales, mi hermana. Y aquí lo acabamos de leer en Marcos. Y Dios ha hecho señales en tu vida y tú a veces quieres ir y compartir lo que Dios ha hecho en ti, en tu familia, pero dices, es que no me van a creer, es que no sé hablar. Pero no se trata de ti, mi hermano, no se trata de qué bonito lo haces o qué bien lo haces, sino se trata de lo que Dios ha puesto en ti y si te dijo, yo estaré contigo, debe de ser más que suficiente. Amén. Eso es la fe, mi hermano. Jeremías 1 del 4 al 8. Las palabras de Jeremías. Y aquí está Jehová, mi hermanos, hablándole a Jeremías. Aquí está Jehová hablándole ahora a Jeremías. ¿Y qué le dice? Que antes de que estuvieses en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, desde antes de que estuviera en el vientre de su madre, Jeremías ya tenía un llamado que cumplir con Dios aquí en esta tierra. ¿Y qué le dijo Jeremías? Yo soy un niño. Otras traducciones dicen soy un muchacho. Entonces, mi hermano, y aquí estaba Jeremías recibiendo este llamado. ¿Tú crees que Jehová no sabía la edad de Jeremías? La sabía, mi hermano. Pero los tiempos, mi hermano, los tiempos y lo que Dios quiere darte a conocer, que no se trata de ti, se trata de la necesidad que hay en el pueblo de Dios. Se trata de Él, mi hermano, se trata de Él. Porque Él ya te había dado propósito, incluso estar, desde antes de estar en el vientre de tu madre. Desde antes de estar en el vientre de tu madre, tú ya tenías una deuda que cumplir con Dios, digámoslo así. Y es necesario que se cumpla en ti ese llamado, mi hermano. Te voy a compartir algo. Cuando falleció mi esposo, creo que esto ya te lo he contado, pero viene mucho en esta ocasión. Cuando falleció mi esposo, yo recuerdo que uno de esos días más grises que otros, pero este día era muy, muy gris, y yo me había metido a bañar y salía yo, y yo estaba hablando con Dios, y yo estaba diciéndole, ¿por qué a mí? Le decía, si así es tu amor, yo no lo quiero, recuerdo haberle dicho. Y le decía, ¿por qué te fijaste en mí habiendo personas que hablan mejor, habiendo personas con mejor apariencia, habiendo personas mejor preparadas? ¿Por qué pusiste tus ojos en mí? Y ahora a causa de eso yo estoy padeciendo esto, le decía. Y recuerdo, mi hermano, que vino a mí una embestida, así yo lo describo, una embestida, porque yo sentí como un empujón y caigo sentada en la cama y viene a mí palabra de Dios y me dice, ¿acaso tú estabas cuando Él me oraba?
Y mi hermano, yo recuerdo mucho esa parte porque recuerdo lo que le dijo a Job: ¿acaso tú estabas cuando yo hice los cielos y la tierra? Y vino a mí esa palabra y fue una palabra que me pesó, mi hermano. Pero entendí que no se trataba de mí, que bien hablara, que el conocimiento que poseía, que si yo me viera bien, que si yo pensara mejor. No se trataba de eso, mi hermano. Se trataba de que Dios ya había puesto propósito en mí y que necesitaba ser preparada de alguna manera para que ese propósito se cumpliera. Amén. ¿Me estás entendiendo? No se trata de ti, se trata de Él, de lo que tú vas a hacer en su nombre y por amor a Él. Yo le amo porque Él me amó primero. Así está escrito, mi hermano. Y ahora vamos a ir a Lucas. Lucas capítulo 19, versículo 1. A los perdidos vino Dios, mi hermano. A los perdidos vino nuestro Señor Jesucristo. Y acá que dice que Zaqueo era rico, pero Dios no vino por sus bienes, mi hermano. Y también menciona que era bajo de estatura. Él no vino por su altura, por su apariencia. Vino, ¿qué dice? A los perdidos. Y tú y yo estábamos perdidos, mi hermano. Y Él vino a nosotros. Y aún así, Él vio algo que quizás muchos aún no están viendo en ustedes. Pero que Dios ya lo vio incluso antes de estar en el vientre de tu madre. Incluso antes de que lo vean tus padres. Porque no sé si te ha pasado, pero por ejemplo a mí me pasó con mi Valeria. Yo me preguntaba, ¿cuándo va a aprender a leer mi nena? ¿Cuándo va a aprender a leer mi nena? Y un día de repente ya estaba leyendo. Un día de repente. Y quizás tuviste a tus hijos, pero tú te preguntabas, ¿cuándo le van a servir a Dios? ¿Cuándo van a llegar a Dios? O te sigues preguntando. ¿Y qué dice? Que Dios vino al perdido, mi hermano. Pero nosotros, que ya estamos, vamos a hacer nuestra parte. Dios tiene propósito contigo. Dios tiene propósito conmigo. Y no solamente contigo, mi hermano, sino con toda tu casa. Amén. Y mi hermano, a veces nosotros pensamos que no tenemos que ofrecer. Pero Dios no vino por las riquezas de Zaqueo. No vino por el conocimiento de Moisés, porque Moisés, acuérdate que fue crecido como un príncipe. Él tuvo al alcance libros que para muchos egipcios no estaban al alcance. Él creció entre privilegio, mi hermano, y por lo tanto se hacía una persona letrada, con conocimientos, una persona educada. Pero Dios no vino por su conocimiento o por su educación. Y hasta incluso él mismo no se reconocía porque dice, no puedo hablar, no me van a hacer caso, no me creerán, no me van a escuchar. Pero no se trataba de Moisés y lo que él pudiera hacer, sino se trataba de Dios. ¿Y qué repetía? ¿Qué semejanza tiene estos 4 varones, mi hermano? ¿Qué semejanza? ¿Qué les dice Dios? Les dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, dice el Señor. Que eso sea suficiente para ti. Que eso sea suficiente para que tú creas que el Dios que te ha llamado te va a respaldar en eso que te ha encomendado. No te hablo de tu ministerio ahorita, mi hermano. Te hablo de tu familia. Te puso como madre,
te puso como esposa, te puso como hermana, te puso como hija, te puso como padre. Y si Él te puso, yo estaré contigo, dice el Señor. Él va a estar contigo. Y su mano poderosa va a estar sobre ti. Que sea suficiente para creerle, mi hermano. Que sea suficiente para que tú lleves a cabo esa encomienda en su nombre. No se trata de lo que tiene, no se trata de tus fuerzas, no se trata de lo que tienes, sino dice que es con su Santo Espíritu. Ahora vamos en el Salmo 51:17, es el que con el que abrimos el día de hoy, Salmo 51:17. Si lo tienes ahí, si me lo puedes leer, por favor. Imagínate, dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y mi hermano, si vamos delante de Dios y te menciono esta palabra recordando lo de Zaqueo. Cuando a Jesús lo vieron con Zaqueo empezaron a murmurar porque él era republicano, cobrador de impuestos, lo más vil que podía ver el pueblo, porque como cobrador de impuestos era a sabiendas del pueblo que robaba, que le quitaba a los que menos tienen para llenar sus bolsillos. Y era mal visto, mi hermano. Pero Dios nos recuerda que Él vino por los perdidos. No se trataba del trabajo de saqueo, de los bienes, sino lo que Dios iba a hacer con él, mi hermano. Y aquí nos recuerda el Salmo 51, en el versículo 17, que un corazón constricto y humillado, Dios no lo va a despreciar. Y aquí estaba Zaqueo diciéndole, si a alguien le he quitado, le voy a regresar el cuádruple lo que le he quitado. Hubo un arrepentimiento, mi hermano. Hubo una humillación. Tuvo que haber arrepentimiento y humillación. Y él dejó de estar perdido para llegar ahora a los pies de nuestro Señor Jesús. Y aquí está el Señor delante de ti. Hay muchos que quizás piensan que no tienen que ofrecerle a Dios, que no tienen que dar, que quizás a lo mejor los años de juventud pasaron. Pero Dios te dice que tienes propósito con Él, que si estás aquí es porque todavía hay propósito de Dios en ti, que si estás aquí es porque Dios todavía tiene un plan para ti, que si estás aquí es porque Dios todavía tiene planes para hacer contigo, porque no se trata de ti, mi hermano, sino se trata de Él. Y tú tienes una encomienda, primeramente en tu familia. Tienes un ministerio para con Dios. No te canses, mi hermano. No te canses porque no es con sus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. No te canses porque Él renueva nuestras fuerzas cada mañana. No te canses porque Él está contigo. Dice, yo estaré contigo. Y la gloria sea para Dios, mi hermano. Y esta palabra quizás sea breve, apenas van a ser las 12, pero era la palabra que Dios trae para ti, mi hermano. Llévala, anótala, atesórala, guárdala. Y que Dios haga contigo lo que bien le parezca, porque en sus manos estamos seguros. Y lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Yo estaré contigo, dice el Señor. Que sea más que suficiente para ti. Amén.